No sé si hay alguna pregunta más, Ingrid. No. Sí, de hecho yo voy a ir leyendo las preguntas que entran en el chat y justamente dos pacientes me están preguntando que si solo se refleja aquí el estudio de la mielosis primaria o también primaria y secundaria, o la secundaria no la tenéis aquí en la estadística. Muy buena pregunta. La mielofibrosis secundaria no está incluida, ¿vale? Solamente incluimos en el registro poblacional de cáncer aquellos pacientes con mielofibrosis primaria, ¿vale? Pero ¿es por algún motivo en específico o es porque este estudio solo se ha dirigido a estos tres públicos, o sea, estas tres patologías? Sí, porque la secundaria se considera, no es un tumor primario, es secundaria, por ejemplo, a un tratamiento, etcétera, y no se considera un tumor primario. Nosotros en el registro poblacional siempre incluimos aquellos pacientes que tienen tumores primarios, ¿vale? Una Ujú. mielofibrosis secundaria suele ser normalmente secundarias a un tratamiento previo y no se consideran, no se incluyen en los registros poblacionales de cáncer. Vale, perfecto. ¿Pero tenéis algún tipo de registro o No, estadística? No se ha no, hecho. no se ha hecho, no. Vale, perfecto, gracias. Vale, ¿alguna más preguntas? No, ya continuamos en la segunda parte. Cuando termines ya iremos leyendo las preguntas que vayan entrando. Vale, perfecto. Vale. Lo que ha salido, el comentario que ha salido anteriormente en cuanto a la edad, ¿no? Pues también hemos analizado la supervivencia por grupos de edad. ¿Vale? Hemos visto que la trombocitemia esencial, que es la más frecuente, en conjunto en hombres y mujeres es del 90%, pero vemos unas grandes diferencias entre las mujeres y hombres y ya ha salido la pregunta del por qué cómo se explican estas diferencias, ¿no? Normalmente estas diferencias están relacionadas que la mujer es más resistente a la patología y tolera mejor los tratamientos y es normalmente porque la mujer suele tener menos copatología que los hombres, ¿vale? Pero esto es una hipótesis, tampoco se ha hecho un estudio específico para saber si esta es la explicación, ¿vale? Pero en todos los cánceres siempre la mujer tiene mejor supervivencia que el hombre. Vale, si buscamos o si estudiamos la supervivencia también a 5 años por grupos de edad, vemos que pacientes con trombocitemia esencial por debajo de los 40 años, adultos jóvenes y adolescentes, vemos que la supervivencia es del 100%, o sea, por lo tanto, la supervivencia es como la población general, como si no tuvieses ninguna patología, ¿vale? Esta, no lo he explicado anteriormente, pero la supervivencia neta hace referencia a la supervivencia debido a la enfermedad, ¿vale? Se sacan las causas, por la mortalidad por otras causas. Es supervivencia calculada solamente por el efecto de la enfermedad. De 40 a 59 años, adultos, la supervivencia también es muy buena, es del 97,8%, de 60 a 74 del 95% y por encima de 74 años, más mayores, continúa siendo una buena supervivencia para el grupo de edad que es del 83,5% a los 5 años. Otro estudio que hemos hecho es evaluar si la supervivencia ha mejorado o se ha mantenido estable o ha disminuido a lo largo de los años. ¿Vale? En el estudio de supervivencia incluimos 3 periodos, del 2000 al 2005, desde el 2006 al 2011 y desde el 2012 al 2017. ¿Qué vemos aquí? Que prácticamente la supervivencia ha disminuido algo, pero es prácticamente estable. ¿De acuerdo? Se mantiene en el rango del 90% a los 5 años. Y eso es lo que hace referencia a la supervivencia de la trombocitemia esencial. Si pasamos a estudiar en profundidad la supervivencia de los pacientes con policitemia vera, vemos que la supervivencia es del 89,5% en hombres y mujeres, en hombres del 85% y en las mujeres es un 10% más alta que en los hombres, del 94,4%. Cuando estudiamos la supervivencia por grupos de edad, en adultos jóvenes la supervivencia es del 93%, es mejor incluso en pacientes entre 40 y 59 años,
del 96%, de 60 a 74 es del 91% y por encima para los pacientes más mayores es del 83%. ¿De acuerdo? O sea que también, independientemente de la edad, la supervivencia es buena. Pero tengo que deciros que, como he comentado anteriormente, esto es supervivencia debido solamente a la patología que estamos estudiando. Es lo que se llama en epidemiología supervivencia neta o supervivencia relativa. ¿Vale? Sabemos que a partir de los 74 años esta supervivencia es muy alta. ¿Por qué? Porque hemos sacado el efecto o sacamos el efecto de otras causas de muerte como pueden ser enfermedades cardiovasculares, infartos, ictus, etcétera, ¿vale? Que no se contemplan aquí. Aquí solamente es un paciente con su enfermedad y cuál es la supervivencia si no actúan otras causas de mortalidad. Vemos que la supervivencia prácticamente se ha mantenido estable, del 89 ha pasado al 87%. Estas diferencias no son estadísticamente significativas. Si pasamos a la mielofibrosis primaria, ¿vale? Que es la patología que tiene peor supervivencia, de un 50% a los 5 años, también pasa como las anteriores, la supervivencia en los hombres es del 41% y en las mujeres del 64%. Por grupos de edad, aquí sí que vemos grandes diferencias de supervivencia en función de la edad. ¿Vale? En adultos jóvenes la supervivencia es del 81%, es muy buena. De 40 a 59 años baja al 70%, de 60 a 74 años es del 50% y en pacientes mayores aquí sí que baja la supervivencia y baja a un 31% de supervivencia a los 5 años. Bueno, como hemos comentado anteriormente, o la pregunta que habéis comentado de los trasplantes, claro, pacientes mayores muchas veces no está indicado poder hacer un trasplante de médula ósea. La buena noticia para la mielofibrosis es que ha habido un avance importante en la supervivencia a lo largo del tiempo. Entonces, en el primer periodo que tenemos datos, aquí en España del 2000 al 2005, la supervivencia era del 39%. En el segundo periodo, desde el 2006 al 2011, la supervivencia pasa al 44%. Y en el último periodo, el más reciente, del 2012 al 2017, esa supervivencia se incrementa hasta el 54%. O sea que a la hora de dar una cifra de supervivencia global, tenemos que tener en cuenta muchos factores, como es la edad, en este caso, vemos que hay grandes diferencias de supervivencia en función del grupo de edad y también el año de diagnóstico. Vemos que es una patología que se ha avanzado mucho en el tratamiento y la supervivencia ha mejorado en los últimos años. En cuanto a la leucemia mieloide crónica, es el tipo de leucemia que os he comentado anteriormente, que desde el 2001 se dan inhibidores de la tirosin quinasa, el imatinib, y que el pronóstico de esta enfermedad ha cambiado radicalmente. Aquí tenemos que la supervivencia global es del 75%, y por sexos también es mejor en la mujer, del 80% a los 5 años en la mujer, y en el hombre del 72%. Como vemos, no hay tanta diferencias como en el resto de neoplasias mieloproliferativas en la supervivencia en función del sexo. Si analizamos por grupos de edad, vemos que pacientes jóvenes, adultos jóvenes, la supervivencia es muy buena, es del 91,6% y la supervivencia va disminuyendo a medida que aumenta la edad al diagnóstico. Entre 40 y 59 años la supervivencia es del 89,8%, entre el 60 y 74 años la supervivencia es del 76% y en personas mayores, en pacientes mayores, sí que la supervivencia baja bastante a un 37%. Como he comentado anteriormente, la supervivencia de los pacientes con leucemia mieloide crónica ha mejorado mucho en los últimos años. ¿Vale? Hemos pasado de un 66% en el primer periodo 2000-2005 a un 75% en el último periodo 2012-2017. ¿Vale? Y esto es gracias a las terapias Diana que van saliendo al mercado cada vez más. Vale, así como resumen, en España
Los cánceres hematológicos que se diagnosticarán durante todo este año serán 25.770. Suponen el 5% de todos los tumores, perdona, es el quinto, es el quinto tumor más frecuente de todos los tumores que se diagnostican en España, donde la gran mayoría, 3/4 partes, son neoplasias linfoides y a una cuarta parte serían las neoplasias mieloide, que suponen 7.148 casos. Dentro de las neoplasias mieloides, las neoplasias mieloproliferativas, que es el objeto de este webinar, es la más frecuente, seguido de la leucemia mieloide aguda, y en tercer lugar estarían los síndromes mielodisplásticos. Como así a modo de resumen, y que esto se cumple en casi todas las neoplasias mieloides, ha habido un ligero descenso de la incidencia en los últimos años. Es más frecuente este tipo de patología en los hombres que en la mujer y la incidencia aumenta con la edad. En cuanto a la supervivencia, las que tienen mejor supervivencia, como hemos visto, son las neoplasias mieloproliferativas en su conjunto, comparado con el resto de las neoplasias mieloproliferativas, y las que tienen peor supervivencia son las leucemias mieloides agudas. Lo que llama la atención es la gran diferencia en cuanto a supervivencia en función del sexo. Las mujeres presentan mejor supervivencia y sobre todo en las neoplasias mieloproliferativas, en la trombocitemia esencial y en la policitemia vera. Y en los últimos años se ha mantenido constante la supervivencia en las más frecuentes y ha habido un incremento en la supervivencia de la leucemia mieloide crónica y de la mielofibrosis primaria. Y gracias por la atención y si queréis ahora podemos pasar a las preguntas. Vale, sí, hay un par de preguntas. Me Compartir. yo te comento, el tema es, ¿se sabe el número exacto de cuántas personas tienen las neoplasias mieloproliferativas en número, en cantidad, Sí, a nivel estatal, por ejemplo? a nivel estatal, ah, claro, yo supongo que hay público de muchas partes, ¿no? Este es a nivel de España, A sí. nivel de España, sí. No, el número es este, ¿vale? El número es de neoplasias mieloproliferativas se diagnosticarán en el 2025 2.754 casos, Sí, pero ¿vale? a día de hoy, ¿cuántos casos diagnosticados hay Ah, en vale, número? quieres decir prevalencia, vale. Eso se llama prevalencia, quiere Vale. decir casos diagnosticados nuevos más los que sobreviven a la enfermedad, ¿vale? Esto no lo hemos calculado y eso lo queremos calcular para este año, para presentarlo en septiembre, en el mes del cáncer hematológico. Queremos presentar prevalencia. Prevalencia Ujú, sería esos serían los pacientes que se diagnostican nuevo por primera vez en el 2025, que es incidencia, es el término o definición de incidencia, y luego estaría la prevalencia, que serían los pacientes nuevos más los que han sobrevivido a la enfermedad o los que sobreviven a la enfermedad. Esta es vale. yo entiendo que la pregunta que quiere saber en este momento actual, ¿cuántos pacientes tienen una neoplasia Ujú, mieloproliferativa en España? ujú, No lo hemos calculado. Y es un vale. objetivo para hacerlo este año. O sea, lo tendréis pendiente para en próximos meses poder decírnoslo. Exacto. Es el objetivo, sí, porque justo la Sociedad Española de Hematología nos hizo esta pregunta, que querían saber la Ujú, prevalencia de todos los cánceres hematológicos subtipo por subtipo, y es lo que ujú. vamos a calcular para septiembre. ¿Y no tenéis interés en saber cuántos pacientes cambian o se les pasa de una T o una PV a una MF? No, estadísticamente no tenéis interés en saberlo, pero en una MF Sí, sí. secundaria. La verdad es que sí que nos interesa, porque a muchos pacientes con una neoplasia mieloproliferativa pueden evolucionar una mielofibrosis, y es cierto, ¿vale? Ujú, Lo que pasa es que en los registros poblacionales, cuando calculamos incidencia, calculamos la incidencia del paciente en la primera enfermedad neoplásica que tienen. No hacemos un seguimiento de la transformación de esta enfermedad. Recogemos información, ¿vale? De la transformación, pero
para la hora de calcular incidencia, siempre nos quedamos con el primer cáncer que desarrolla el paciente. Ujú. ¿De acuerdo? Vale. Porque si, por ejemplo, hiciese este paciente con una policitemia vera, hiciese un cáncer de mama, contaría el cáncer de mama y la policitemia vera. Pero si un paciente hace una policitemia vera y se transforma a una mielofibrosis, ¿vale? Que es una evolución de la enfermedad, se considera que la enfermedad primaria es la policitemia vera y que se ha transformado a mielofibrosis. ¿Vale? Reconozco que es un estudio, sería un estudio muy interesante, saber cuántos pacientes con policitemia o trombocitemia esencial acaban progresando la enfermedad y acaban pasando a una mielofibrosis. Sí, Vale. es interesante, pero esta información, en teoría, cuando tú calculas un indicador de incidencia, en este caso se considera transformación de la enfermedad y no se cuenta dos veces el tumor, ¿no? Sería, por ejemplo, como un paciente diagnosticado de un cáncer de mama que se le diagnostica en un estadio 1 y que la enfermedad progresa a estadio 4, ¿vale? Es una Ujú, enfermedad más agresiva, ha evolucionado, pero el ujú. paciente ha sido diagnosticado en un estadio 1 y es lo que cuenta a la hora de la incidencia. Sí. Vale, No, perfecto. Tengo otra pregunta que me dice, ¿cómo podemos controlar la supervivencia cuando acaban de salir inhibidores del JAK nuevos, como por ejemplo el momelotinib? sí. La verdad es que esta supervivencia, como he comentado anteriormente, la pongo aquí, el periodo incluido en el estudio, ¿vale? Para tener un seguimiento de 5 años mínimo, es pacientes diagnosticados hasta el 2018, ¿vale? Y es uno de los inconvenientes de los registros poblacionales de cáncer, ¿no? Que siempre vamos un poco dando datos un poco desfasados en el tiempo, pero es que si no, no tendrías un seguimiento mínimo de 5 años para poder calcular estos datos. Yo entiendo que la terapéutica de este tipo de patología se ha mejorado. Han aparecido nuevos tratamientos, nuevas terapias diana, como el que comenta el que ha hecho, la persona que ha hecho la pregunta, y que seguro que esa supervivencia en los pacientes diagnosticados en el 2020, 2021 o más adelante será mucho mejor. Pero tenemos que esperar un tiempo para poder tener un seguimiento mínimo de 5 años de los pacientes que se diagnostican en los últimos años. O sea, probablemente de aquí 2 o 3 años, cuando volváis a hacer la estadística, el porcentaje de incremento en mielofibrosis será notable debido a estos medicamentos nuevos que han lanzado. Exacto, sí, sí, sí. El mensaje es este, ¿vale? Nosotros, esto es Real World Data, pero de los pacientes diagnosticados hasta el 2018, ¿de acuerdo? A partir de los pacientes diagnosticados a partir del 2018 no tenemos información, ¿vale? No Ujú. tenemos, y es cuando aparecen las nuevas terapias Diana, que está mejorando mucho la supervivencia. Tenemos que esperar un tiempo para poder evaluar esta supervivencia y el efecto de los nuevos tratamientos en la supervivencia de esta patología. Supongo que aquí también pondréis los resultados que hay de los ensayos a corto y medio plazo. Exacto. Sí, sí. Y aquí en el registro poblacional, como he comentado anteriormente, se incluye todos los pacientes, hayan Ujú, participado en ensayos clínicos o no. ¿Vale? ujú, Si la proporción de pacientes que participan en ensayos clínicos es alta, pues la supervivencia también mejorará. Pero ujú, los pacientes que participan en ensayos clínicos, como he comentado anteriormente, están sesgados, no representan a la población total, ¿vale? Son pacientes que cumplen unos criterios que suelen ser criterios de buen pronóstico, ¿no? Pacientes que están fit, que no tienen otras patologías concomitantes, porque si no, no pueden entrar al ensayo clínico, una determinada edad, ¿vale? Siempre es el inconveniente de los ensayos clínicos de que la población mayor no participa en los ensayos clínicos. Por lo tanto, la supervivencia que nos dan en los ensayos clínicos siempre es mejor que la supervivencia que presentamos en los datos de Real World Data, ¿no? En los datos ujú. de los poblacionales. Pero esta es la realidad de la población, ¿vale? Y aquí está incluido gente muy mayor y gente joven, gente que hace trasplante, gente que no hace trasplante, Ujú. gente que ha empezado nuevas terapias. Y aquí es como un promedio, ¿vale? De toda la supervivencia en la población. Vale. También estoy viendo que la mayoría de las estadísticas que nos estás hablando es de hace ya 4 o 5 años para atrás. O sea que, como dices, en septiembre vais a sacar las nuevas estadísticas más reales a los datos de hoy en día.
Sí, sí. Nosotros en los registros poblacionales de cáncer cada año actualizamos los datos que tenemos, ¿vale? Los centralizamos y hacemos cálculos nuevos de las estimaciones del cáncer. Por ejemplo, el día 4 de febrero, que fue el Día Mundial del Cáncer, se presentaron los datos del cáncer en general en España, ¿vale? Que lo publicó la SEOM y está colgado en la web de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y eso quiere decir que tenemos una nueva base de datos y nosotros a posteriori, cuando ya se han publicado los datos de todos los cánceres en general, nos focalizamos en los hematológicos y es lo que estamos haciendo ahora. Con la nueva versión de la base de datos que nos llega hasta el 2021 de incidencia, estamos repitiendo estos cálculos de nuevo, ¿vale? De incidencia y de supervivencia, para saber si han aumentado, si son estables, si están disminuyendo y también, sobre todo, lo que más interesa a los pacientes es cómo ha mejorado la supervivencia con las nuevas terapias que están saliendo Exacto. en el tratamiento de estos pacientes. Exacto. Me ha entrado otra pregunta que es, ¿las estadísticas de España son consistentes con los de otros países desarrollados? Sí, sí. Lo que pasa es que la hematología, entrar en este detalle, la verdad es que hay pocos países que tengan estos datos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que Bélgica, Holanda, sí que tienen análisis como los nuestros y podemos decir que los datos son muy parecidos, ¿vale? Los datos son muy parecidos y los periodos que hemos analizado son también muy parecidos. El problema de la hematología es que hay muchas entidades y es muy difícil a veces tener la información correcta para poder analizar entidad por entidad, ¿no? Y por eso nosotros aquí en España, bueno, mi grupo, presentamos un proyecto que se llama Hemato-Redecan, que es el que analizamos los cánceres hematológicos subtipo por subtipo, teniendo las clasificaciones últimas de la Organización Mundial de la Salud. Pero históricamente, si buscáis bibliografía o buscáis información, se daban datos de la supervivencia del linfoma no Hodgkin, del linfoma de Hodgkin, del mieloma múltiple, de las leucemias en su conjunto, ¿vale? Y no teníamos datos de neoplasias mieloproliferativas, prácticamente hay muy pocos datos publicados, igual que de los síndromes mielodisplásicos. ¿Por qué? Porque han habido muchos cambios en la nomenclatura y en la clasificación de estas patologías. Por lo tanto, los hematólogos siempre nos pedían, pero sí, a mí me gustaría saber cuál es la incidencia de la policitemia vera o de la trombocitosis esencial. Y entonces por eso hicimos este grupo de trabajo para analizar la hematología específicamente subtipo por subtipo, ¿no? Y es la primera vez que tenemos datos de este tipo en España, ¿vale? El año pasado empezamos a hacer las estimaciones para toda España y este ha sido el segundo año. Y normalmente en septiembre elaboramos un nuevo informe para presentarlo en el mes del cáncer hematológico, que es en septiembre, que casi cada día es el día de la leucemia linfática Mm. crónica, otro día el del linfoma no Hodgkin, otro día el de la trombocitemia esencial. Y está bien porque nosotros en nuestras redes sociales vamos dando estos datos en el Día Mundial de la patología que toque, ¿no? Perfecto. Y acá vamos con la última pregunta que ha entrado. Y dice, ¿cuánto tiempo consideras, doctor Marcos, que podría salir, o sea, en cuánto tiempo consideras que podría salir un medicamento de cara a frenar la fibrosis en médula y así poder subir el porcentaje de supervivencia? Ya. Me parece muy interesante la pregunta, pero yo soy epidemiólogo y la verdad es que no hago asistencia y no sé en qué punto está la investigación del tratamiento de la No has mielofibrosis. escuchado nada, ¿no? Por ahí. No. Tenía que haberme preparado la pregunta. No sé los avances en la terapéutica de la mielofibrosis última, ¿vale? Pero mm, como hemos visto, la verdad es que se está avanzando bastante porque está mejorando mucho la supervivencia. Yo sé que no es muy buena, pero en los últimos años quiere decir que la investigación va bien porque está mejorando, ¿no? Es una patología que tenía una muy mala supervivencia hace unos años y ahora ya está por encima del 50%, está en el Ha hecho un 60%. buen cambio, sí, sí. Ha hecho un buen cambio, o sea que yo no puedo explicar porque no soy clínico asistencial, no soy hematólogo, en concreto qué terapéutica
o se está avanzando en el tratamiento de la mielofibrosis. Lo desconozco, ¿eh? Te lo teníamos que preguntar. Sí. No, no, que está muy bien y que ahora tengo la curiosidad y ya hablaré con los hematólogos clínicos para ver y si A ver si queréis nos chivas algo de cara a los próximos meses. en el siguiente webinar, si queréis Eso, hacer un más, webinar más focalizado en tratamientos, eso, ¿vale? estaría bien. Más que en datos epidemiológicos, ¿no? Hombre, si lo puedes hacer estaría muy bien, la verdad Sí, es muy interesante de cara a todos los pacientes, claro está. sí, pero me lo tengo que preparar. Tienes Va- meses para preparártelo. Cuando lo tengas, nos avisas y organizamos otro. Vale, de acuerdo. Gracias. Vale, Perfecto. no sé si voy a dejar de compartir porque estoy todo el rato compartiendo. Sí, perfecto. No, pues yo creo que ha quedado claro. Si tuviéramos alguna pregunta más, que nos las manden a nuestra cuenta de mail y luego te la remitiríamos para ti. No sé si la traducción simultánea ha funcionado bien o no. Seguro que sí, seguro que sí. Va, Tenemos a unos jóvenes muy buenos y estamos muy orgullosos de que estén trabajando con nosotros, así que seguro que ha ido fantástico. de acuerdo. Pues muchas gracias Pues por la invitación. muchísimas gracias a ti, doctor Marcos, y nos vemos a la próxima con nuevos datos. Vale, pues muchas gracias por la invitación. A Hasta ti, luego. feliz Adiós. tarde. Adiós, adiós.